Vamos a ver, hermanos, un pensamiento que he titulado Dios de toda consolación. Y sin duda, hermano, cuando nosotros pasamos por la adversidad, el sufrimiento, ya sean problemas físicos, emocionales, cuando hay dificultades en la familia o en los trabajos y no los podemos resolver y no encontramos una salida con nuestras propias fuerzas, entonces a veces puede entrar una desesperación. O si alguna situación que haya causado tristeza y desánimo, por lo general nos entra una desconfianza en el Señor y comenzamos a reclamarle a Él por qué nos está pasando las cosas. Y a través de el Antiguo Testamento nosotros podemos ver hombres de Dios que cuando vieron la adversidad también tuvieron esta acción de reclamarle. Si usted ha leído la historia de Job, usted se va a dar cuenta que él pues cuestionaba a Dios por lo que estaba pasando. Miramos el libro de Habacuc, si usted mira por el capítulo 2, él reclamaba a Dios por qué los impíos prosperaban y que él, siendo un siervo, no veía la intervención. Lo mismo le pasó a Salomón, a David y a todo. Siempre hubo aquello que en el momento de la adversidad puede entrar la desconfianza y el reclamo hacia Dios. Pero hay un hombre que encontramos, hermanos, en el Nuevo Testamento, que escribió 13 cartas, y me refiero al apóstol Pablo. Fue un hombre también que experimentó muchas adversidades en su caminar en el servicio al Señor. Y él es el que nos exhorta a que nosotros podamos conocer al Dios de toda consolación. Yo voy a invitarle que abra su Biblia, 2 Corintios capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versos 3 al 5, aunque todo el párrafo hasta el 11 habla el apóstol Pablo. Y ahora con toda certeza, después de traerle esta información a la iglesia que se encontraba en Corintios, porque él les estaba tratando de decir que había pasado una experiencia que tanto que ellos creían que iban a perder la vida. Por eso cuando él escribe esas palabras, lo hace con un ánimo de poder transmitir a la iglesia de que tenemos un Dios de toda consolación. Está allí conmigo, 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 5. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. En este pasaje nosotros encontramos, hermanos, la promesa más convincente de lo que es un consuelo de parte de un padre. Y el apóstol Pablo trata de presentar aquí al quién es el consolador y qué tipo de consolación él nos brinda. Y él trata de presentarlo, por eso él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted continúa leyendo todo el párrafo ahí del capítulo 1, va a darse cuenta que Pablo y los que estaban ayudando habían pasado
por una situación que ellos dicen, por un momento pensamos que ya no íbamos a vivir. Pero por eso es que Él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, porque Él era el único que podía consolarnos en momentos cuando ya pierdes las esperanzas o cuando tus fuerzas se han agotado. Y a veces Dios, hermano, nos lleva a través de situaciones para enseñarnos y que conozcamos la provisión de Él y lo que Él puede hacer por nosotros. Mientras yo estaba en el hospital cuidando a mi padre por una noche, yo llevo mi Biblia y dije, hoy tengo tiempo para preparar un sermón. Y abro la Biblia, comienzo a leer, papel y lápiz en mano y nada, hermano. Yo decía, se me hace fácil bosquejar una porción de la palabra del Señor en medio de lamentos, quejidos de personas, incluyendo el de mi padre. Lo único que me venía era una impotencia, donde yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué alivio tengo para poder llevar incluso a mi padre? Y no poder tener, volvía, abría la Biblia, Señor, esta es la palabra viva, esta es la palabra que transforma, por favor. Nada. Seguí en mi casa, lo mismo. Llego acá al sábado por la mañana, escribo un texto a mis hermanos que me ayudan. ¿Quién está preparado para predicar el domingo? Respuesta negativa. Entonces yo le dije al Señor, pasé tanto tiempo y no sentía la inspiración que a veces cuando estás en el servicio al Señor, sale, fluye. Sábado a la mediodía aparece eso. Entonces dijo, ¿por qué no me permitió allá? Y cuando leo yo eso, me doy cuenta que a veces, hermano, las adversidades son una escuela que te llevan a poder conocer a Dios y poder experimentar ciertas cosas para que tú comprendas bien la dimensión de quién es Dios y qué es lo que Él puede proporcionar. Por eso Pablo, cuando dice bendito sea el Dios y Padre, Él acaba presentando Padre de toda misericordia. Es decir, no hay nada que a Dios le falte que no pueda recibir uno. Y en el momento que uno está para poder recibirlo. Y digo la escuela, hermano, de la experiencia, porque tienes que pasar a través de allí. Mira, en el espacio de estudio de la universidad hay materias que son generales, que todo el mundo la tiene que tomar. Pero hay materias que son vocacionales, que es para lo que tú te quieres preparar. Y a veces, hermano, las adversidades creo que todos las tenemos. Pero a veces Dios permite ciertas adversidades para poderte enseñar y capacitarte para lo que Él te quiere ocupar. Y ahí podemos nosotros poder ir poniendo a aquellos que han ido cursado la universidad. Usted sabe que a veces si estás en el área de física, matemática, vas a decir matemática 1, matemática 2 o álgebra. Y así le van poniendo números. Y a veces cuando estamos en problemas podemos decir aflicción 1, aflicción 2. Quizás hemos pasado la aflicción 1, pero de repente viene la 2. Porque el Señor te quiere enseñar, hermano. Y presenta a Dios como ese consolador. Y esa palabra que menciona aquí en 2 de Corintios, cuando dice Dios de toda consolación, lo presenta, hermano, de una palabra griega que dice que es paraklesis, que quiere o significa a alguien que está de tu lado, pero muy cerca de ti.
para apoyarte, fortalecerte, para darte gozo, exhortarte y para consolarte. ¿Cómo puedes experimentar eso? Hasta que estés en la necesidad de poder recibir ese apoyo. Pero ese es el Dios de toda consolación. Es uno que está tan cerca, hermano, que puede llegar a entender la dimensión de la situación para poder traer la respuesta. Dios es el Padre de misericordia. Y esa es parte de la naturaleza de Dios. No es que si de vez en cuando, no, ese es Él. Esa misericordia que alcanza. Y la misericordia es algo que nosotros recibimos aunque no lo merezcamos. Como Padre, Él está dispuesto a proporcionarnos aquello que nosotros necesitamos. Y una misericordia que está desde la eternidad hasta la eternidad. Dice el salmista ahí en el Salmo 103, el verso 13. Y luego leemos el 17, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Verso 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así es que podemos ver la compasión, que es una parte constante y significativa de la naturaleza de Dios. Y solamente, hermano, la podemos experimentar cuando estamos allí, en la adversidad, en el problema, en la necesidad, donde Dios puede llegar en el momento de que tú necesitas esa fuerza y esa fortaleza sobrenatural. Pablo sigue añadiendo ahí, dice, Dios es el Dios de toda consolación. Y cuando habla de toda consolación, es decir que no se le va a pasar nada. Porque a veces uno puede cuestionar a Dios y poderle decir, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no haces nada? ¿Usted sabe qué es estar orando y no ver un resultado? Ni siquiera algo. Nada. Yo pasé 3 días en un estado donde yo no veía nada. El cuadro de mi papá era como los médicos estaban como esperando, no más que falleciera. Así. Unos entraban, allí pasaban, lo miraban respirando y uno a la par allí. Entonces ahí es donde le digo que entra la desesperación, la duda, pero Dios te fortalece, hermano. Y gracias a todos los que estuvieron orando. Porque de alguna manera Dios te hace comprender algo. Y lo que yo entendí es esto, hermano. Que a veces nos permite para que nosotros podamos comprender la dimensión de lo que Dios puede hacer. Y ese Padre, que es el consolador, Él está allí para poder darnos esa consolación. Ahora, ese tipo de consolación es algo que nos va a ayudar en toda tribulación. Eso es lo que dice el verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No importa cuál sea, de la índole que sea, Él siempre va a tener, porque esa consolación que Él tiene, hermanos, es perfecta, personal y paternal. Perfecta porque no hay nada que se le pueda escapar a Él. Siempre va a cubrir todas las áreas en la cual necesito la fortaleza de Él. Va a estar ahí para poderte fortalecer, para poder exhortarte, para alentarte.
apoyarte. No de una manera como quizás nosotros a veces estamos acostumbrados a oír la palabra consolación regularmente cuando estamos en un sepelio, donde a veces vamos y damos palabras, decimos de consolación, y por lo general ya tenemos una frase formulada: lo siento mucho. Pero la consolación que Él da, hermano, no es de esa naturaleza. La consolación de Él es perfecta y personal. Es decir, que Él puede llegar a la necesidad del momento en el que estamos pasando y de la necesidad. Porque Él se hace al lado de uno tan cerca que puede entenderte. Si necesito la fuerza, la sabiduría. Sabe que cuando a mí lo que más me quebranta a veces es ver el sufrimiento de mis hermanos cuando quizás tienen una esperanza y sabes que tú que no la puedes dar tú, sino que viene de Dios. Y eso como que te pone en un cuadro donde no es en el momento que tú quieres y que lo deseas, sino en el tiempo de Dios. Y poderle transmitir eso como que no es tan fácil, poderle decir espera en Dios. Porque es lo peor que uno le puede decir al que está necesitado de algo. Porque el que tiene la necesidad lo quiere inmediato. No le puedes decir espera en el Señor, porque estamos esperando en el Señor. Pero la confianza de poder entender que el Dios de toda consolación, Él tiene el tiempo y Él tiene el momento donde va a glorificarse, y que uno pueda entender y saber que puede depender de Él y esperar en Él, porque su consolación va a ser perfecta. Llegó un momento donde yo pude sentir eso, donde Él pudo poner paz, confianza, a pesar de la adversidad. No, el cuadro no estaba tan alentador, pero de repente viene algo, y como yo siempre lo he dicho, Dios sabe hasta dónde uno puede resistir. Cuando tú ya has agotado nada, entonces viene el socorro de Jehová. Y qué bien se siente, hermano, saber que Dios está a tu lado ahí. Cuando nadie te entiende, cuando nadie te comprende, pero tú puedes sentir la fortaleza del Señor que está allí para darte la fuerza, darte el apoyo que necesitas y el gozo para poder seguir adelante y seguir esperando en el Dios de toda consolación. Porque Él es personal. Quizás pasamos nosotros por adversidad y cada uno está en su nivel. Pero yo quiero decirte que Dios, hermano, llega allí y entiende tu necesidad, entiende tu problema y tiene respuesta para esa necesidad, para poderte levantar. Pero Él espera que nosotros confiemos en Él. Esperemos en Él y le dejemos el caso a Él. Porque Él es personal. Vuelvo y insisto en esto. A veces cuando leemos nosotros la Escritura y pensamos la consolación, ya tenemos como algo ya estructurado de lo que se refiere a consolación. Pero la consolación que Dios ofrece, hermano, es personal, paternal. Así como lo que leímos en el Salmo dice que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Si nosotros sabemos esperar en Él, Él se compadece, hermano. Él sabe de lo que necesitamos y puede llegar ahí. No importa cuán difícil sea la situación o la adversidad, ni cuán grande o pequeña sea, siempre Dios es el Dios de toda consolación. Él sabe llegar y dar la porción que uno necesita, pero nosotros debemos saber y estar dispuestos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Porque a veces podemos nosotros entrar o estar con un sufrimiento físico o emocional,
Pero aún ahí, Él siempre sabe cómo llegar. Él tiene respuesta. Y aunque entren las preguntas, la duda, es tiempo de poder conocer al Dios de toda consolación, al que va a estar ahí, porque Él se presenta y se allega tan cerca que conoce nuestra necesidad. El sufrir físicamente o emocionalmente a veces son adversidades que se presentan en la vida para uno poder conocer más de Dios. Y a veces tenemos la idea de que porque conocemos de Dios o somos cristianos, nunca nos vamos a enfermar o que nunca vamos a padecer nada. Pero en la Biblia nosotros encontramos todos los siervos de Dios pasaron por situaciones difíciles y el apóstol Pablo es uno que sí daba testimonio de eso, hermano. Y esa porción que le escribe en esta segunda carta era una de esas. Y por eso es que él comienza con el saludo primero y después dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y a veces nos permite que pasemos a través de esto, porque cuando hemos sido consolados, nosotros podemos consolar. Yo les he hablado a ustedes otras ocasiones cuando mi hijo estuvo en el hospital, como el Señor me enseñó una lección. Ahora voy por otra y como digo, aflicción 1, aflicción 2. Y quizás no sé cuántas faltan, pero tenemos un Dios que tiene el cuidado de todo, en el cual podemos descansar y esperar que Él tiene el control. No es fácil, hermanos, decirlo sí, pero estar en el momento no es fácil. Pero a veces el Señor lo permite para poder saber cómo consolar, porque a veces nuestro consuelo es muy superficial, o traer palabras de aliento a la persona, quizás no como el Señor quiere, sino como nuestra idea que tenemos. Pero cuando ya hemos pasado, por eso el apóstol Pablo aquí, con toda seguridad, habla del Padre de toda consolación, porque ya lo había experimentado, hermano. Ya había pasado a través de eso. Por eso cuando nosotros estamos pasando por un sufrimiento, ya sea físico o emocional, siempre podemos estar esperando esa ayuda que va a venir de parte de Él. Cuando tienes dificultades en el trabajo o en la familia y quizás ya no hayan fuerzas o recursos para poder salir de él, yo quiero decirte ahora, hermano, que hay un Padre de toda consolación. Que si tú le temes a Él, le buscas y esperas en Él y confías en Él, Él va a llegar, porque Él se acerca tan cerca que puede entender tu necesidad. No tienes que explicarle a Él con detalle, porque Él sabe, hermano. Él sabe por dónde estamos pasando. Mientras yo hacía una oración ahí en el lecho de la cama, no habían palabras que podrían salir de mi mente para coordinar y poderle decir al Señor qué es lo que quería que hiciera. Y a veces llegaba momentos donde yo decía, bueno, me acordaba del pasaje que decía que el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Yo nomás le decía, Señor, tú conoces mi corazón. Tú lo sabes. Más que otra cosa sabes el deseo de mi corazón. Y pude entender esto, hermano, que llega un momento donde Dios te consuela. Te da esa paz que en medio de la adversidad, en medio de quizás de la angustia, tú puedes saber que hay alguien que tiene el control de todo y que nada va a pasar si no es la voluntad de Él. Cuando eso viene, tú puedes sentir esa presencia y eso que solamente el Dios omnipotente puede hacerlo, y puedes decirle, Señor, encárgate tú, porque tú lo vas a hacer bien. Ayúdame nomás a poder hacer mi parte y dejar que tú hagas la tuya e intervengas. El jueves, antes de venirme
yo salgo a buscar algunos utensilios para que mi padre pudiera estar en casa, sin saber que cuándo le iban a dar de alta, pero yo me venía el viernes y yo dije, tengo que buscar algo. Le hablo a mi hermano y le digo, vamos a buscar una cama de hospital, una silla de ruedas, algo en que él pueda estar. Andando en la búsqueda allá, me llama mi hermana y dice, a mi papá le dieron el alta. ¿Sabe que son palabras, hermano, que te llegan, como dice? Yo esperaba que tal vez iba a ser el domingo o el lunes, pero Dios sabe todas tus angustias. O sea, mi tiempo, yo sentía que las horas se me iban así, hermano. Y quería hacer todo. Mi padre sale jueves en la noche. Yo no llevaba todos los utensilios más que la silla de ruedas, bien débil y todo. Como pudimos, lo pudimos acomodar en un carro, pasarlo en una silla. No teníamos la cama de las que se inclina para que pudiera estar, así que miramos dónde lo colocamos ahí. Y yo dije, fue muy rápido. A la mañana que yo ya me tenía que venir, él entra en una situación bastante crítica. No conocía la casa, se quería ir de allí. Una desesperación. Yo arreglando maletas para venirme y aquella confusión de todo. Y yo le preguntaba al Señor, o sea, lo sacamos de allá con una alegría. Adversidad número 3. Entonces se entra como, después de una paz viene otra adversidad y yo llamo y le digo a mi hermano, ¿sabes qué? No, yo no lo veo bien, a él no lo veo bien. Su mirada perdida y con aquella desesperación que en ningún lugar miraba para los lados y decía, llévenme de aquí, llévenme. Le digo, hay que llevarlo a emergencia otra vez. 2 horas para tomar ya el vuelo yo para acá. Le digo a mi hermana, llévatelo a emergencia. Y estando en el aeropuerto, yo contactándome con ella y todo. Ya para salir me dice, no, lo vamos a regresar a casa. Ya lo estabilizaron y va de regreso a casa. Así es que para la gloria del Señor, pues él está ya en casa, pero te va procesos, hermano, donde solamente la fuerza del Señor te puede mantener confiado, seguro. Tenerte que despedir a unos a medias, a otros allí con unos llorando, los otros allá, y yo nomás decirle, ten fuerza, el Señor va a tener el control. Y es así, hermano. El Señor tiene el control de todas las cosas. Por eso ahora te estoy hablando que el Dios de toda consolación te puede fortalecer aún en los momentos más difíciles. En los momentos que tú piensas que ya nada se puede hacer. Si Dios no lo permite, no va a suceder. Porque Él tiene el control, pero debe haber una confianza total en Él. Porque no importa cuál sea la dificultad, Él siempre va a estar ahí a nuestro lado para podernos fortalecer. Cuando necesitamos ánimo por alguna situación o por causa que nos causa tristeza o desánimo, el gozo del Señor está allí, hermano. Y el gozo no está determinado por la circunstancia, sino por lo que Dios puede hacer y lo que Él es. Y cuando tú sientes eso de parte de Dios, las cosas pueden estar pasando contrario a lo que uno desea, pero Dios te da ese gozo. No por lo que está pasando, sino porque sabes que puedes confiar en alguien que todo lo puede, que Él tiene el control de todas las cosas. Y en esta escuela de la vida, hermano, a veces uno tiene que aprender a conocer más de Dios y a depender más de Él para poder consolar. Por eso el verso continúa ahí en el verso 4, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios.
Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunden también por el mismo Cristo, nuestra consolación. Y por eso hoy te estoy hablando yo acá, de esa fuerza y fortaleza que solo podemos encontrar en nuestro Dios. Quizás las aflicciones son diversas y frecuentes en algunos, pero cuando las llevamos ante el Señor, Él tiene el control para poder darnos la parte que nosotros necesitamos para poder seguir confiando en Él. Por eso es que siempre debemos confiar y saber que Dios, como buen Padre, como consolador, estará dispuesto a podernos dar aquello que nosotros necesitamos. Por eso el Señor Jesucristo, cuando leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versos 28 y 29, Él dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué bien se siente, hermano, cuando tú has podido tener esa certeza y confianza de poderle decir al Señor: ayúdame. Tomar su yugo, es decir, someterse a la voluntad de Él y esperar en Él el tiempo de Él para saber lo que Él va a hacer. Y Él se encarga de mostrarnos no solamente cómo Él puede intervenir y obrar para que nosotros reconozcamos que es el poder de Dios, que es su intervención. Porque si todo sucede inmediatamente cuando uno desea o quiere, a veces nos olvidamos que hay una intervención de Dios. Pero cuando hemos visto que ya no hay nada que podamos hacer con nuestras propias fuerzas y de repente ves la intervención de Dios, te das cuenta que hay alguien que está a tu favor, que está allí para conocer tu necesidad. Y en el silencio, Él conoce el grito de tu corazón. Él sabe, hermano, cómo llegar y darte consuelo y decirte: aquí estoy yo de tu lado. Y qué bien se siente cuando ese respaldo de Dios viene. Y Él siempre va a estar constantemente, como dije al principio, es su naturaleza de poder extendernos misericordia. Dice Apocalipsis 3:20: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ese es un llamado a poder tener una confianza en Dios. A veces, hermano, nos cuesta. Yo le preguntaba al hermano Edwin aquí, decía: ¿de quién es la niña? A él le costó decir que era de Dios, hermano. ¿No lo vieron ustedes? Porque a veces uno no confía en lo que Dios puede hacer por nosotros. Estamos confiando en lo que tenemos palpable, lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Y decimos: no, allí sí, pero más allá no. Es allí donde la fe acciona, donde tú puedes creerle a Él. Y la palabra del Señor, hermano, es la que nos exhorta cuando dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, si tú abres tu corazón, te depositas y confías en Él. Porque cuando llegan momentos donde tú dices: ¿qué digo aquí? ¿Qué hago aquí? Yo sé que muchos esperaban el poder tener una oración y que yo orara por mi padre a cada momento. Pero yo cada vez que iba y estaba sola, oraba, porque es duro cuando él me decía: tengo sed, y a mí me habían dicho: no, tiene que darle agua. Y él me dijo: por favor, mójame en que sea los labios. Yo le digo: hermano, hay momentos que tú llegas que dices: ¿qué hago, Señor?
¿Qué hago? Pero la doctora me dice, si lo haces, peligra de que cualquier líquido se le vaya a sus pulmones y va a ser complicado. Tú sabes cuando el enfermo te pide eso. Yo le decía al Señor, ¿cómo entiendo yo ese cuadro? Es allí donde puedo decirle nomás, hermano, que la consolación que viene, salía yo allí, oraba y le decía, Señor, dame paz en el corazón. Yo no quiero, mi padre pasa y va a decir, ¿por qué no le diste un poquito de agua? De todos modos iba a morir. No sé si el cuadro, ¿verdad? Pero yo sé que Dios tiene propósitos, hermano, para poderte enseñar. La dimensión del poder de Dios, ahora yo puedo verlo y sé que mi petición es, Señor, yo sé que un día te lo vas a llevar, pero por favor que sean unas condiciones donde no pueda haber un sufrimiento. Y yo sigo esperando en que el Señor le va a dar la restauración completa, pueda verlo y hablar con Él y poder decir, pero seguimos confiando. Vuelvo a decir, repito, que en la labor que el Señor me ha encomendado, no sé si va a venir a adversidad 3, 4, no sé, pero sigo confiando en que el Dios es el Dios de toda consolación.